Bienvenidos a Brasil, la ciudad del carnaval, el país con el clima tropical, con ciudades hermosas como Río de Janeiro, una de las ciudades más visitadas y bellas del mundo, alumbrada siempre por su famoso Cristo Redentor, con una cultura y playas hermosas. Bienvenidos a Brasil, país gobernado por Getúlio Vargas en segunda ocasión. Pero los tiempos ya no eran los mismos, y Getúlio no consiguió conducir tan bien su gobierno. En 1954, Vargas se suicidó dentro del palacio. Un país que comenzaba con algunas complicaciones, un presidente muerto y un gran porcentaje de población analfabeta. 1921. Bienvenidos a Brasil. João VI dejaría Brasil en este año. En agosto de 1820, se había producido en Oporto una revolución constitucionalista, movimiento con ideas liberales que ganó adeptos en el reino. En septiembre de 1820, una junta provisional de gobierno obligó a los portugueses a jurar una constitución provisional, similar a la Constitución española de Cádiz, hasta redactar una constitución permanente. Fueron años de muchos cambios para el país. Pero dentro de todos estos cambios, Paulo Freire nacía en Recife, Brasil, en 1921, un chico que a lo largo de su vida cambiaría mentalidades. Hablando acerca de su vida, en 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Paulo Freire tenía formación en Derecho, pero se va apartando hacia las cuestiones del campo educacional gracias a la influencia de Elsa, su primera esposa, ya que era maestra de primaria. Nuestro personaje estaba convencido que el país no se desarrollaba por la causa ya mencionada, que el 50% de la población de varias zonas fuera analfabeta. Esto tenía que influir en algo. Estaban dentro de algo llamado cultura del silencio. Paulo Freire se preocupa porque los trabajadores reflexionen, tomen conciencia sobre sus problemas educativos, sindicales, laborales y familiares. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación, con la tesis Educación y Actualidad Brasileña, en la que se sientan las bases de su método, según el cual todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. En 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa de grupo. Dentro de la campaña nacional de alfabetización, consiguió la alfabetización de 300 trabajadores rurales en mes y medio. El método que utilizó es mucho más que juntar sílabas. Es sobre todo un proceso de concientización de la gente, de su condición en una determinada sociedad, y es enseñarles a apoderarse de la lectura y de la escritura como un arma política de lucha en el proceso de la democratización y ciudadanía. Como consecuencia del golpe militar de 1964, debió abandonar su actividad, calificada de subversiva, y buscó refugio en Chile, donde participó en diversos planes del gobierno democristiano de Eduardo Frei, como el programa de educación de adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria. En Chile, escribió Pedagogía del Oprimido, cuyo contenido desagradó al gobierno de Santiago. En 1970 se trasladó a Ginebra, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. Después de 16 años de exilio, en 1980 volvió a Brasil, impartiendo docencia en la Universidad Estatal de Campinas y en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, ciudad esta última de la que fue secretario de Educación. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO. Fue investido doctor honoris causa por una veintena de universidades de todo el mundo. Características de la propuesta. En la concepción freiriana, la educación ocupa el papel central del proceso concientización-liberación. La educación es el instrumento por excelencia tanto para la opresión como para la liberación. En el primer caso, en términos de Freire, se denomina bancaria, porque considera al educando como un recipiente,
como un banco donde se depositan los conocimientos. En el segundo caso, la educación es denominada liberadora, problematizadora, porque parte del carácter histórico del hombre como ser inconcluso, que debe realizarse dentro de una situación histórica que debe ser transformada a través de la praxis y la acción de personas que son simultáneamente educadores y educandos. La propuesta de Freire es la educación problematizadora, que niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, ya que da existencia a una comunicación de ida y vuelta, y elimina la contradicción entre educadores y educandos. Ambos se educan entre sí mientras se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. Con la educación problematizadora se apunta claramente hacia la liberación y la independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que opresor y oprimido encontrarán la liberación humanizándose. Según Freire, la educación es un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad, y por ello adquiere una connotación ideológica y política claramente definida. Debe ser una empresa para la liberación o caer irremediablemente en su contrario, la domesticación y la dominación. Características del contexto de desarrollo. Paulo Freire conoció desde niño la realidad del noroeste brasileño, en el que hasta hacía poco se vivía en esclavitud y en relaciones laborales de opresión, marginadas del proceso social, político y económico, y sin participación alguna en las decisiones importantes para el país. Es ahí donde se introduce Paulo Freire, que intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio, que reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de sus ataduras. Se insertan las nuevas ideas revolucionarias que existían en América Latina en los años 60, imbuido del lenguaje de liberación surgido de las corrientes más avanzadas del catolicismo, que provocaron la teología de la liberación, y utilizando elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento y el mundo de la conciencia, porque para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común. Sin duda, no hay mejor ejemplo que Paulo Freire cuando hablamos del poder transformador que tiene la pedagogía. Freire, al igual que muchos profesores actuales, ejerció la docencia convencido de que el protagonismo de una clase debe estar en el estudiante y su contexto. En ello está el poder transformador. Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación.